Muy buenas noches al ponente y muy buenas noches a nuestros oyentes. El día de hoy tenemos la sesión número 3 con el tema de metodología en investigación y educación médica. Justamente nuestro ponente está conectándose. Vamos a esperar a que se conecte. Y listo, ya tenemos a nuestro ponente. Bueno, antes de presentarlo, chicos, recordarles que deben llenar el pretest. Ya lo coloqué en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, para la sesión de hoy tenemos al doctor Michan Malca, quien es egresado, un médico egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, docente UPC, magíster en docencia e investigación en salud, Paymer Fellow, editor manual de simulación médica y también es PAS coordinador de la Red Nacional de Movilidad Docente Estudiantil y miembro del Comité de Ciencias Básicas. Y bueno, darles la bienvenida a esta nueva sesión, chicos, y muchas gracias, doctor, por estar presente y dictarnos esta sesión. Le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, siempre agradecerles, jóvenes, la posibilidad de poco compartir y de estar con ustedes un rato. Siempre es motivante, ¿no? Y siempre es muy agradable poder participar con ustedes de esto, porque yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir en todos los estamentos y en todas las ventanas, todas las oportunidades que tenga, que las universidades van a cambiar porque los estudiantes sean el impulso más importante. Si los estudiantes son el impulso más importante, las universidades van a cambiar. Si los estudiantes no son el impulso más importante, entonces las universidades van a demorar en cambiar. ¿Sí? Siempre les he dicho, yo les pediría que además de sus de sus evidentes tareas y trabajos que tienen que hacer en por su carrera, ¿no? También asuman esa opción, ¿no? Si ustedes desean mejorar, cambiar un poco su instrucción, su formación como estudiantes de medicina, asuman también una posición de mejora, una posición de cambio, una posición de impulso a las posibles, ¿no? A los posibles avances y tengan la mente abierta, ¿no? A lo que hay ahora en educación. Muy bien, entonces luego de esto les quiero compartir, aquí está, ¿ok? Les voy a compartir un ratito mi presentación, lo voy a poner como presentación ya y se los voy a compartir, no, se los voy a compartir, aquí está. Ok, ¿me podrían confirmar que se ve la presentación, por favor? Sí le vemos, doctor. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, miren, eh, como siempre, ¿no? Siempre yo planteo que lo que les presento no genera ningún conflicto de interés con las instituciones de trabajo, ¿no? Sino que representa eh, la poca o mucha experiencia que uno pueda tener y los conocimientos que son actuales. ¿Ok? Vamos a ver un poco sobre la metodología de investigación y de la metodología de investigación en educación y también algunos aspectos de la misma investigación. ¿Ok? Entonces eh, tenemos esta pequeña agenda. O sea, vamos a ver algo sobre investigación, alguna experiencia que podemos mostrarles y algo sobre enseñanza y aprendizaje en educación médica. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿ok? ¿Cuál debería ser el propósito de la investigación en educación médica? Y eso es algo bien importante, joven, porque nosotros siempre debemos tratar de conservar el objetivo final de lo que queremos hacer. Es decir, por ejemplo, ¿no?
Nosotros queremos ser, obviamente, ¿no? Buenos médicos. Y eso es lo que queremos. Queremos ayudar a las personas, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Un segundito, por favor. Un segundo. Un segundo. ¿Sí? Un segundo. Disculpen, quería aprovechar para comentarles esto, ¿no? O sea, no perdamos el objetivo final de nosotros, ¿sí? Que es ser buenos médicos, que es ayudar a las personas. Nuestro objetivo va más allá de sacarse una buena nota o de tener una buena exposición. Nuestro objetivo es cuidar a la gente, ¿ok? Y si nosotros entendemos esa responsabilidad que es tan grande, vamos a valorar más nuestra formación y nuestra propia profesión. Porque no nos damos cuenta muchos a veces pierden el foco, ¿no? De lo que queremos hacer, ¿no? Que es ayudar a cuidar a la población, cuidar a las familias, cuidar a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuidar a las personas. Lo mismo en investigación. O sea, nosotros lo que queremos es poder entender mejor cómo es que se forma un estudiante. ¿Cuáles son los principales procesos? ¿Cuáles son los que de verdad dan resultados? ¿Sí? ¿Y en qué tipo de estudiante? ¿En qué situación? Entonces, ok, todo eso que es muy bonito, tenemos que concretarlo en algo. Y cuando digo concretarlo en algo es un desafío para los investigadores, ¿no? Como ustedes que son investigadores. Que eso obviamente genera una idea, ¿no? O sea, todo eso que vemos, la realidad que vemos, nuestro objetivo, pasar una idea a un problema concreto dentro de ese contexto de enseñanza y aprendizaje. Y convertirlo, pues, en un problema que podamos investigar. Y ahí viene la primera traba que tenemos en la investigación en educación médica, que es que necesitamos esto que es el primer punto. Necesitamos un análisis de los conceptos básicos en educación, ¿ok? En educación. Y entonces ahí viene el primer tema, porque nosotros, me digo nosotros los médicos, ¿no es cierto? No somos profesores, no somos formados como profesores. Entonces, ahí viene el problema. El primer problema, el primer desafío que tenemos que vencer, que es tratar de comprender y entender, ¿no es cierto?, los mecanismos que sustentan el cómo aprende una persona, cuáles son las mejores estrategias o herramientas para tratar de instruirlo en algo, ¿no es cierto? Y qué entendemos por educación. Entonces ahí viene un primer desafío que les planteo, ¿ok? Tratar de comprender esto. Y con esto mejoraremos el conocimiento, mejoraremos las habilidades, mejoraremos el profesionalismo de los estudiantes de medicina. ¿Para qué? Para que al final sean mejores médicos. O sea, el objetivo desde el punto de vista de la educación médica es que el estudiante de medicina sea mejor y por lo tanto sea mejor médico y por lo tanto atienda mejor a la población y por lo tanto mejoremos nuestra situación. Entonces, ¿qué tenemos que investigar? Admisión. Se han puesto ustedes a pensar cuáles son los criterios de admisión, por qué admitimos a unos y no a otros. ¿Sí? El plan de estudios se le investiga cómo ha sido desarrollado, funciona o no funciona, los profesores, qué perfil tiene, la tecnología educativa que debemos emplear, ¿no es cierto? Y otros recursos. Y entonces tendremos que abordar cuestiones importantes en la educación médica, actuales, ¿no es cierto? Para tratar de dar nuestro pequeño granito de arena en las innovaciones. Y por lo tanto, esto es clave, joven. Reformar la cultura de la educación médica. Reformar la cultura, que es una cultura que tiene cientos de años y en nuestro país es lento para que se mejore. Pero tenemos que tratar de hacerlo. ¿Ok? Y entonces, como les decía, ¿no? Este, este aspecto de los conceptos básicos tienen que transformarse en un marco teórico conceptual que me ayude a mi proyecto investigativo. Puedo divagar, puedo filosofar, puedo hacer un montón de cosas, pero tiene que ayudarme.
Y por eso es que cuando uno va a las tesis, ¿no? O va a revisar las tesis, uy, ¿para qué has puesto esto en tu marco teórico si no te ayuda en nada para formular tu investigación? Entonces tiene que ser eso, ¿ok? Entonces, ¿yo qué cosa debo incluir en este marco conceptual? Que es lo primero que les quiero plantear, ¿no? Es, o perdón, lo segundo, ¿no? Es tener teorías del aprendizaje. Por eso les decía que hay que tener eso para saber cómo aprende una persona, ¿ok? Un poco de sintetizar, ¿no? La información, tenerla lista, ¿no? Para identificar lo que no se sabe y lo que se sabe de este problema que yo he identificado. Y además, ¿no es cierto?, poder generar mis propias ideas. Yo estoy seguro que si ustedes se ponen a observar sus procedimientos docentes, sus exámenes, se ponen a revisar sus estrategias que aplican sus docentes, van a darse cuenta, ¿y por qué hacemos estas cosas así? Entonces he puesto a preguntar, a ver, y me gustaría que levanten la manito y ustedes tienen su opción de levantar la mano. ¿Cuántos se han puesto a pensar por qué la calificación aprobatoria es 11 en algunas universidades, es 12 en otras, es 13 en otras? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Sí? Entonces, pónganse a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pónganse ustedes, por eso el investigador también tiene que ponerse a pensar. Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿no? Una vez que ya tengo eso, es que voy a generar, pues, mi pregunta de investigación. Ya hice mi revisión, ya tengo mis teorías, ya tengo mis ideas, entonces planteo. Y es importante, es súper, y ustedes mejor que yo lo saben por sus cursos, pues, de investigación, que la pregunta de investigación o el objetivo de la investigación es lo que va a guiar todo el resto. Si yo planteo bien mi pregunta o yo planteo bien mis objetivos, sea la corriente de investigación que ustedes tengan, entonces eso me va a dirigir todo el proceso, ¿ok? Y para tener una buena pregunta tengo que saber, pues, cómo aprende la persona. Tengo que poder tener capacidad de análisis y criticar esta información. Mira, ¿sabes qué? Esto puede ser para la India, pero no es para Perú, pues. O esto puede ser para Alemania, pero no para Perú, ¿sí? O ¿por qué no esto que se aplica en España porque no se aplica bien en Perú? ¿Sí? Es lo que tenemos que ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un modelito que me pareció interesante, ¿no? Que es una vez que yo tengo mi marco teórico, ¿cierto? Conceptual. Entonces yo me pongo a plantear de ahí ya vamos al siguiente paso, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a investigar, no? Cuatro grandes bloques, ¿sí? Cuatro grandes bloques de investigación. Estudios experimentales, estudios explorativos, ¿cierto? Estudios observacionales y estudios translacionales, claves, súper importantes. Y cada uno pues me va a servir para predecir lo que va a suceder, para justificar cambios curriculares, para modelar de repente un currículo, una nueva escuela, o para implementar cambios, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Los estudios exploratorios. Y tienen que pues identificar qué cosa está pasando, ¿no? ¿Por qué los alumnos tienen problemas en fármaco? Por ejemplo, ¿por qué en farmacología no se acuerdan de nada de farmacología cuando están en clínica? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Y son descriptivos, son cualitativos, psicométricos. Los estudios experimentales mucho más difíciles de hacer porque recuerden que necesitamos pues primero la autorización ética, ¿no? Luego tenemos que tener grupo control, grupo expuesto, es más difícil hacer. Los estudios observacionales, obviamente, van a tener pues, un punto de partida muy importante, ¿no? Observar, ver qué está pasando, ¿no? Y ver si es que puedo predecir algo. Y los estudios translacionales, que son súper importantes, porque es cómo yo voy a traducir algo. O sea, el ABP, famoso aprendizaje basado en problemas. Aquí en el Perú se implementó a rajatabla, ¿no? Pero alguien se puso a investigar cómo era la mejor manera de implementarlo a nuestra realidad. No sé, no he visto muchos estudios de eso, ¿ok? ¿Y por qué el ABP que se generó en Canadá tiene que ser igual al ABP que hacemos en el Perú? ¿Por qué? Entonces, jóvenes, ustedes tienen que cuestionarse las cosas. No podemos aceptar porque viene de Canadá, porque viene de Estados Unidos, porque viene de Europa. Y no, no es así, ¿ok? Tenemos que cuestionar. Entonces, esto y los estudios translacionales, porque van a la vida real. El estudiante de Canadá tiene que, por ejemplo, ir a la Científica del Sur desde San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho.
desde Miraflores, de San Miguel, de qué sé yo, del Cono Norte, ¿ok? El estudiante de Canadá mira cadáveres, ¿no es cierto? El estudiante, por le digo Canadá porque en McMaster ahí salió esto, lo de la AFP. El estudiante de Canadá está con 50 o con 30 en el mismo salón, ¿ok? Esas son cosas que hay que revisar. Entonces, esto es, la traslación es súper importante. Y también, ahora último, pues han aumentado los métodos de investigación cualitativos, ¿no? Que lo que quieren, pues, es, ustedes saben, ¿no? Que la diferencia es que en vez de usar números, usamos palabras, ¿cierto? Expresiones para dar a conocer lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos van a servir como herramientas preliminares, como estudios complementarios, o para ver algo muy complejo. Entonces, como yo les decía, ¿no? O sea, primero tenemos que tener claro para qué investigamos. Luego, nos planteamos un buen marco teórico, nos planteamos una buena pregunta, un buen objetivo, y luego vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Puede ser con cualquiera de estos tipos de investigaciones, puede ser dependiendo de un estudio cualitativo, y ustedes abrirían un campo muy bonito en estudios cualitativos, que no hay muchos, por cierto. ¿Ok? Y ahí pues es que es difícil, nosotros somos gente de números, ¿no? Cálculos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Somos gente de criterios, ¿no? Mira, asma, ¿no? Los criterios, o los criterios de Capurro, o el Apgar, ¿no? O el Apache, ¿no? Entonces eso nos hace difícil a veces hacer investigaciones cualitativas. Y entonces, jóvenes, ya, muy bien, ya tengo un tema más o menos, ¿no es cierto? Ya más o menos proyectado qué tipo de trabajo es. Se voy a hacer pues un trabajo ya no experimental, sino cuasi experimental allá. ¿Y en cuál de estas ramas entra tu trabajo? ¿No? Ah, mira, puede ser que yo, evaluación de estudiantes, un tema hermoso, jóvenes, y que a ustedes seguramente les va a llamar la atención. O si no, quizás vemos uso de simulaciones, también puede ser ustedes que tienen una clínica de simulación hermosa como la Torre Privalé, ¿no? O quizás capacitarse no solamente en habilidades clínicas, pasantías, exámenes de licencia médica, que en nuestro país es el famoso ENAM. ¿Qué pasó con los dedos del ENAM? ¿No es cierto? ¿Sí? Aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué nos olvidamos de las cosas? Retención de conocimientos. ¿Ok? En la comunidad. ¿Cuánto tiempo estamos en la comunidad? ¿Sí? La seguridad del paciente, jóvenes. Existe un currículum auspiciado por la Organización Mundial de la Salud que le llaman el currículum de seguridad del paciente. ¿Sí? Las ciencias básicas, ¿qué tanta importancia tienen? ¿Sí? Las capacidades, etcétera. Todos estos temas son temas muy interesantes que a ustedes seguramente pueden enmarcar su idea en alguno de estos temas. ¿Ok? Desarrollo docente, en ciencias clínicas, en ciencias básicas. ¿Sí? Costos en la educación. ¿Ustedes saben cuánto cuesta cada uno de ustedes al año? ¿Cuánto le cuesta un estudiante de la Científica del Sur? ¿Cuánto le cuesta a ustedes? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Que no lo crean, el Estado también. Un estudiante de San Marcos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el Estado que pagamos los impuestos? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, eh, hicimos, o sea, esto quiero pasárselos a algo concreto. O sea, hicimos un trabajo nosotros. ¿Ok? Entonces, todo lo que se planteaba anteriormente, de hacer el marco teórico, de la pregunta, ver el tipo de investigación, ver el tema y no se marca, lo pasamos a la realidad. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Se acuerda que le dije que primero un marco conceptual? Mira lo que está pasando. En, en Estados Unidos, mira, en ese año, en el 2000, mira, 2005-2010, mira, ha habido 526.371 en número de incidentes por medicamentos. Mira tú. Y el principal incidente es por administración. Y mira el segundo. El administración, bueno, depende del enfermero, ¿no? Pero mira el segundo, que es mala prescripción. Y los que perdimos somos nosotros los médicos. ¿Ok? Nosotros los médicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Ah, mira tú, algo está pasando. Entonces comenzamos a hacer la revisión. ¿Sí? Y entonces comenzamos a plantearnos, ¿será que es un problema de formación? Vamos a investigar. Lo estoy siguiendo el mismo esquema que les he planteado. Entonces busco mi marco teórico. Mira, y descubrimos, mira, los estudiantes de ciencias básicas retienen muy poco.
Ah, no solamente en el Perú, no, en todos lados. Ya, ¿qué más? Mira, hay desafíos, ¿no es cierto?, de las ciencias fundamentales. Mira, entonces es difícil que aprendan las ciencias fundamentales. ¿Por qué? Porque hay dificultad para trasladar el conocimiento a contextos reales. ¿Cuántos de ustedes utilizan, por ejemplo, pacientes reales, pacientes simulados, perdón, mientras están usando ciencias básicas? ¿Cuántos de ustedes usan la clínica de simulación para aprender ciencia básica? ¿Y por qué no se hace así? Entonces, mira, mira, hay problemas. ¿Por qué? Porque no lo ponen en contextos nuevos, porque es difícil orientarlo a resolución de problemas, ¿no es cierto? Hay limitaciones, pues, ¿no es cierto? Y aparte ahora ya no se usan animales. Yo les contaré que yo estuve en la científica, hace muchos años yo inicié en la científica mi labor en la educativa, ¿no? Y me acuerdo de la segunda, tercera promoción, ¿no? Varias promociones muy buenas, jóvenes. Y yo me acuerdo que tuvimos el cambio, ¿no? De usar animales a ya no usar animales. Y ese es un cambio importante cuando uno trata de formar docentes, ¿no? O, perdón, formar estudiantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vimos? Mira, además hay otra cosa, que la farmacología se enseña de manera muy tradicional. Entonces seguimos, ojo, en la elucubración teórica, estamos formando mi marco teórico. Mira, hay muchas clases magistrales, no hay escenarios de aprendizaje prácticos, de aprender farmacología, pero prácticos, con casos, con pacientes, con simuladores, ¿no? Y entonces hay estudios que tratan de identificar cuáles son las competencias básicas, ¿cierto? Y entonces, como decíamos, ¿cuál es el problema clave? Porque hay que ir centrando la cosa. El problema clave que hemos identificado es la prescripción. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de afrontar este problema de prescripción? Mira, prescripción racional. Y lo han encontrado en Suecia, lo han encontrado en varios lugares. Entonces hay que orientarse a la prescripción. Ya estoy buscando, voy centrando el tema. ¿Sí? Entonces, miren, en el Reino Unido, 2.400 estudiantes dice que estaban, no están muy contentos con su nivel de capacitación para prescribir. Mira, porque no tuvieron oportunidad de practicar la prescripción, no tenían, no habían logrado las competencias. Mira, este estudio, por ejemplo, ustedes lo pueden pasar también a la realidad peruana, bien fácil, ¿no? No le veo mayor problema, ¿sí? Y entonces, miren, en su grado de confianza, ¿no? En entrenamiento de prescripción, porque identificamos que es el problema clave. Miren ustedes, hay un porcentaje que está de acuerdo, bueno, sí, estoy bien, estoy preparado, pero ¿qué dice la mayoría? En desacuerdo, tendencia a estar en desacuerdo y neutrales. Pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿no? Decimos, bueno, la mayoría tienen dificultades en Australia, en 17 países europeos, lo mismo, ¿no? Problemas para tratar de ordenarse en lo que es la prescripción de medicamentos, ¿sí? Entonces hay que sugerir, incluso ya acabar más allá, sugieren mejoras, reformas. Entonces eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces estamos centrando el tema cada vez más. Y tiene que haber estrategias que sean activas, ¿ok? Activas, tiene que haber un razonamiento, una actitud, un hábito. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cuáles son las herramientas que permiten esa formación en razonamiento. Y mira, hay una guía para la buena prescripción de OMS, ¿ok? Hay el aprendizaje basado en problemas, hay además COEs, ¿no es cierto? Hay diversas estrategias, pero, y aquí ya estamos buscando la evidencia específica, la que tiene la que tenía, no, la mejor evidencia para el mayor sustento en su empleo es usar la guía de prescripción. Ya tenemos un tema de investigación. ¿Cuántas universidades utilizan la guía para la buena prescripción de la OMS? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la guía? Bueno, ahí está la guía, dice que tiene que seleccionar el objetivo terapéutico, tiene que ver el enfoque, etcétera, ¿no? Y aquí está la guía específicamente. Me plantea el problema, me especifica el objetivo, me ve que si he puesto un buen medicamento, ¿no es cierto? Inicio el tratamiento, etcétera. Entonces, ¿qué buscamos? Centrarnos en un problema, en una pregunta, ¿ok? ¿Cuál es el efecto de usar pacientes simulados para desarrollar habilidades de precisión farmacológica en de medicina humana? ¿Por qué?
Porque hay tres cosas, pues miren. Hay problema de prescripción. Ah, ok, sí. Hay que mejorar el currículum. Ah, ok. Y tenemos alguna herramienta que podamos, o sea, ¿te acuerdas que también había las ideas del, o sea, otro elemento además de lo que está en la teoría es ideas del propio investigador? Oye, ¿por qué no, ahora que estamos tan de moda la simulación, ¿por qué no hacemos pacientes simulados para esto? ¿Se podrá hacer? Sí. ¿Podemos hacer prescripción simulada? Claro. Podemos tener un paciente simulado y yo le prescribo algo. Excelente. ¿Por qué no lo hacemos? Y aquí surge la pregunta, ¿ok? ¿Cuál será el efecto? Entonces, ya estamos centrados. ¿Y alguien ha hecho esto? Nadie, ¿ok? Entonces, determinamos el efecto del uso de los pacientes simulados, ¿no es cierto? En estudiante de medicina, ¿no? Bajo los mismos criterios de determinar el problema, determinar el objetivo terapéutico, determinar el medicamento personalizado, describirlo y definir la información de seguridad y reacciones. Entonces, jóvenes, es el mismo esquema que yo les planteé al inicio, ¿no? Hago mi teoría, mi marco teórico conceptual, voy desgranando cuál es el aspecto más importante de eso y me concentro en un tema y genero mi pregunta. Y entonces genero mi tipo de investigación. ¿Cómo voy a hacer esta determinación? ¿Cómo voy a cuantificar? Ya sé que no va a ser cualitativo. ¿Cómo puedo cuantificar antes y después de participar en sesiones de práctica? O sea, hacer un pre, un anterior y un posterior. Ah, entonces puede ser un cuasi experimental. Ah, excelente. Muy bien. Entonces tengo mi marco teórico que no necesito repetírselo porque ya lo hemos planteado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tengo mi metodología, entonces hago un cuantitativo, sí, hago un analítico y estoy haciendo una intervención educativa, cuasi experimental. Entonces estoy empezando a armar de esta manera un poco más ordenada, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi método? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi método? ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya. Entonces digo, ¿cómo va a ser mi intervención? Pacientes simulados, ¿cuál es el método de análisis? Bueno, esto que son parte metodológica, ¿no? La proporción de estudio, la muestra, ¿no es cierto? Hacemos una selección no probabilistica de grupo único. Por eso es cuasi experimental y experimental, tenemos que tener grupo control y etcétera, ¿no? Tenemos criterios de inclusión como cualquier trabajo de investigación, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos nuestro modelo, ¿no? Experimental. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos hecho una simulación, ¿no es cierto? Una simulación, ¿ok? Con pacientes simulados, ¿no? Hemos realizado una entrevista simulada, ¿no? Antes y después, ¿no es cierto? Hemos hecho obviamente una evaluación previa del conocimiento del estudiante, lo hemos sometido a la simulación y hemos hecho una evaluación posterior. Y en esa evaluación posterior hemos usado, por decirles, ¿no? Una estrategia. Esto estoy graficando algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Una estrategia, ¿cuál? Mira, hemos usado la estrategia plus delta. Ah, mira tú. La plus dice lo bueno, la delta lo que puede cambiarse y juntamos las dos y tenemos esta tablita donde yo pongo, ah, mira tú. Cuando tú entrevistaste al paciente, le preguntaste bien, sí, su edad, sus datos, pero ¿sabes qué? No le preguntaste bien los datos los datos del problema. No le preguntaste el tiempo, no le preguntaste si uno es principal. Ah, ok. Entonces eso va en el delta, que es lo que yo cambiaría. ¿Sí? Y así con todos con todos los estudiantes, ¿no? Y también lo hicimos, ¿no es cierto?, a través de una simulación, de telesimulación se puede hacer, como estamos haciendo ahora, ¿no? Primero una sala grande, luego salas pequeñas, y cada sala pequeña tenía, mira, a su estudiante de medicina y a su paciente simulado. Y un evaluador que está mirando, ¿no es cierto?, cómo haces la entrevista. ¿Qué les parece, Juan? O sea, no es necesario tener un centro de simulación. Puede hacerlo así, de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y este es lo que hicimos, ¿no? ¿Y qué resultados tuvimos? Mira, en azul, post-intervención, mejora, 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 mejora en todos los criterios. Ah, mira, qué bonito. Pero ¿será realidad tanta belleza que nos falta la estadística? Pues no. Y usamos una serie de instrumentos estadísticos, una serie bueno, lo que ustedes conocen, ¿no? Un poco de estadística, ¿no? Para tener datos descriptivos, tener datos analíticos como este, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y los resultados eran, ¿no? Había significación estadística. Sí resultaba, ¿ok? Sí resultaba en mejora. Y también resultaba en mejora la parte de el conocimiento. O sea, también la simulación también mejora el conocimiento, al menos en farmacología.
¿ok? Y bueno, sacamos las conclusiones, ¿no es cierto? Mejorar los datos, la telesimulación es un elemento importante en el ciclo de CLOP, ¿no? De aprendizaje experimental, ¿no? Donde uno hace una reflexión, hace una observación, ¿no es cierto? Y se puede tener varias mejoras en ese aspecto, ¿ok? Hay unas conclusiones, ¿no? Que se puede tener, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, es una aplicación práctica, jóvenes, que lo hicimos con mi equipo, ¿no? De trabajo, mi equipo, que algunos que investigamos, ¿no es cierto? Y nos salió bonito, ¿ok? Y nos salió bien, ya de pronto se va a publicar esto en una revista que les ha llamado la atención, ¿no? ¿Y por qué les ha llamado la atención? Porque nosotros no estamos haciendo la clásica de describir qué pasa. ¿Qué le va a interesar a una revista que una, tiene lectores en todo el mundo? La observación de un fenómeno muy local que pase en Perú, por ejemplo, en una universidad nacional. Tiene que ustedes asumir, jóvenes, que si quieren hacer investigación en educación médica, tiene que ser un tema que sea de aplicación global a todo el mundo a todo el mundo, por lo que acabamos de ver. A todo el mundo le interesa la prescripción. En todo el mundo hay problemas de prescripción. En todo el mundo, ok, se quiere mejorar la prescripción. Entonces nosotros hemos planteado una estrategia que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Y por eso probablemente sea que nos quieren, no nos han rechazado el trabajo. Estamos ahorita en la revisión por los pares. Eso es algo, un avance muy bonito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de otros trabajos que ya hemos presentado, obviamente, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿sí? Eso es bien interesante. Entonces, eso es clave. Los jóvenes, ustedes traten, ¿no? Si quieren investigar en educación médica, que es una beta nueva, ¿ok? Es un aspecto nuevo de investigación, traten de ubicarse en un punto donde busquen aprender algo de educación, apliquen su experiencia, ¿ok? Vean sus propios resultados con sus co- compañeros más jóvenes. Cuestiónense, ¿cómo voy a aprender mejor? Pónganse en el lugar, ¿no? Yo tengo que saber prescribir bien. Pues, ¿cómo? Se supone que la facultad, se supone que me estoy formando para salir a prescribir. Entonces eso, por ejemplo, es algo que ustedes tienen que asumir, ¿sí? Yo les pediría que tuvieran en cuenta eso, ¿ok? Esa es la parte de la investigación. ¿Sí? Si tuvieran algún comentario, encantado de recibirlo. Yo sé que he ido un poco rápido, pero como son temas que ustedes ya manejan, me parece que era importante ver una pequeña introducción y luego ver un ejemplo, que es lo más importante, ¿no? Para que ustedes se nutran de él. ¿Sí? Se nutran de él. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al otro aspecto de la charla que nos convoca hoy, ¿no? Que es corto, no se preocupen, joven. Esto es ¿cómo estamos aprendiendo, no? No en pandemia, sino en educación médica. Eso está mal, perdón. En educación médica. En el siglo XXI, jóvenes, ha- se ha cambiado, ¿ok? Obviamente hay cambios y ustedes los sufren, los que van a los hospitales, ¿no? Ya no tienen tanto tiempo en los hospitales como antes, ¿sí? Ya no están en todos los hospitales como antes tampoco, ¿ok? Sus docentes cada vez son más difíciles, los pacientes no quieren atenderse, ahora usamos más simulación, hay cambios en una serie de regulación. Y ya la gente está grabando, entonces se está poniendo en exposición, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener más profesionalismo, ¿ok? No dejar nunca el servicio a la gente, la responsabilidad con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos, ¿ok? Y desarrollar o generar competencia en salud pública, ¿ok? En mejorar los sistemas de salud, sobre todo y también incorporar la tecnología. Recuerden que es clave incorporar la tecnología, ¿ok? Así como investigar, ¿no? Y eliminar pues las disparidades que hay. Entonces nosotros tenemos que hacer, como estudiantes y como docentes, también me pongo en un lado, ¿no? De hacer una mejor respuesta de salud pública,
adaptar el currículum a tópicos actuales. ¿Quién iba a decir que aquí no íbamos a hablar de COVID? Vamos a volver a hablar de sarampión y vamos a hablar ahora con tanta intensidad de dengue, ¿ok? Y con el dengue vienen las demás, por si acaso, jóvenes, ¿verdad? Chikungunya, Zika, etcétera, ¿sí? Tener un cohorte, ¿no? Generar oportunidades de prácticas supervisadas, ¿no? Desarrollar estrategias de comunicación en crisis, joven. Eso, por ejemplo, ¿dónde lo aprendemos? Estrategia de comunicación en crisis y liderazgo, ¿sí? Entonces yo les quiero plantear aquí cuál es lo que debemos orientar nuestra nueva formación, ¿sí? Nuestra nueva formación. Nuevas estrategias para reclutar, ¿sí? Para admitir médicos. ¿Por qué los médicos que han nacido, por ejemplo, en una ciudad del interior, por qué no se quedan en el interior a trabajar? ¿Por qué vienen a Lima? Obviamente porque hay mejores oportunidades. Pero entonces, ¿qué hacemos para cambiar eso? ¿Ok? ¿Por qué nos mantenemos así? ¿Por qué no estamos yendo un montón a España? Otro montón nos vamos a Estados Unidos. Otro montón, quién sabe dónde. ¿No es cierto? Porque tenemos mejores oportunidades. Pero entonces eso, ¿hasta cuándo va a seguir? No tendremos que mejorar. ¿Sí? Y entonces, este momento es clave. ¿Ok? El momento de la pandemia también fue clave, ¿no? Un momento preciso, imprescindible para entender lo que es ser médico o lo que es el estudiante de medicina. ¿Sí? Esta crisis social también es clave, ¿ya? Entonces, actualmente, nuestro currículum ya no puede estar centrado en el docente o en el hospital, sino centrado en el estudiante. Tiene que basarse en prioridades sociales y de salud. Tenemos que desarrollar competencias, ¿ok? Competencias. O embarcarnos en los EPAs en los momentos, ¿no? de desarrollo, ¿sí? Ser una educación integrada. Ya no podemos estar, pues, por un lado anatomía, por otro lado fisiología. Tiene que estar integrado. Por un lado clínica, por otro lado ciencias básicas. No, también tiene que estar integrado, ¿sí? Tiene que ser una evaluación. También nosotros, o sea, esto también es importante, ¿no? Que hay una evaluación formativa que me permita saber en dónde estoy yo. No llegar ya al examen parcial y recién darme cuenta de todo lo que me falta. No, tengo que darme cuenta de lo que me falta antes. Esa es evaluación formativa. ¿Ok? También nuestro currículum tiene que permitir, pues, que yo como estudiante de medicina, si tengo la organización y puedo leer más rápido, lo lea más rápido, avance más rápido. Y sobre todo que me den tareas que no agarre yo el ChatGPT y lo completo. No. Tienen que ser tareas que me permitan aprender de manera significativa, o sea, que me quede en la cabeza, ¿ok? Y desarrollar pensamiento crítico para promover evidencias. Por eso les decía que esto se enmarca en la investigación, porque yo quiero resolver cosas, ¿no es cierto? Promover equidad, solidaridad, interculturalidad, jóvenes. Dejar nuestras taras de, no, no, de provincia, de no me entiendo. No, no es así, ¿ok? Buscar la justicia y buscar que nosotros estemos siempre, ¿verdad? Estos son los principios de la educación médica contemporánea. Ojo, no es en pandemia, aquí hay un error, ¿sí? Es educación médica contemporánea. Centrada en el alumno, centrada en prioridades que hayamos identificado, desarrollar competencias, integrarse, ¿ok? Que sea formativa la evaluación, que me permita a mí como estudiante desarrollarme autónomamente, ¿ok? Tener mi pensamiento crítico y esto, ¿no? Desarrollar pensamiento crítico, no aceptar por aceptar. Pensamiento crítico y del pensamiento crítico surge la investigación, ¿ok? Entonces, acá están, el ayudante de la medicina, antes y hoy, centrado en el profesor, centrado en el estudiante, se trabaja por pares, estamos enfocados en competencia, ¿no es cierto? Quiero solucionar problemas, ¿no es cierto? Con uso de recursos híbridos, tecnológicos, etcétera, ¿no es cierto? Y el estudiante es activo y cuestionador. Muy importante. ¿Ok? Además, hay que centralizar la formación. Hay que formarnos en la comunidad, jóvenes también. Ahí está el aprendizaje. ¿Sí? Planificar cuántos especialistas necesitamos. ¿Ok? Y para los objetivos 2030 hay que tener una formación en salud familiar y comunitaria, con equipos de trabajo interdisciplinarios. ¿Ok? Y buscar pues una misión un poco más social de las instituciones médicas.
Entonces, la educación jóvenes y la educación médica, por supuesto, es la base a partir de la cual nosotros construimos un futuro, ¿sí? Un futuro, ¿ya? Y lo mismo que estábamos planteando sobre las herramientas didácticas, ¿no? Ya las clases jóvenes tienen su lugar, ¿ok? Alguna que otra clasita bonita, pues, ¿no? De un maestro que te enseña, maestro, ¿cómo sabes? ¿No? Más que todo, las clases son online, por videoclips, ¿ok? Pequeñas, cortas, ¿no es cierto? Que, ¿cómo voy a afrontar las ciencias básicas? Porque trabajo en pequeños grupos, trabajo con casos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Usando modo virtual, no tengo por qué estar viendo el microscopio. ¿Cuántos de ustedes van a usar un microscopio cuando ya se gradúen? Bueno, los patólogos de repente, pero ¿y los demás? ¿No es cierto? Buscar trabajar con humanidades, con rotaciones clínicas, ¿ok? Rotaciones clínicas, ¿no? Y por ejemplo, no, pero la evaluación online no sirve. Eso es mantener la mente en la caja, no salir de la caja. ¿Qué hace el Imperial College of London? Hace una evaluación online a libro abierto. Muchachos, no se preocupen, ustedes usen lo que quieran, pero respóndeme la pregunta, a ver. Y les ponen preguntas pues retadoras, ¿no? Por ejemplo, miren qué bonito. Preguntas donde entrevistan a pacientes simulados. O sea, para responder la pregunta tengo que entrevistar a la persona. ¿Qué te va a recibir ahí el ChatGPT o el internet? No te sirve, ¿ok? Entonces yo respondo las preguntas a través de los datos que yo tengo. Y si no he obtenido los datos, me falta, pues, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Miren qué bonita evaluación sería que yo tengo las preguntas acá y tengo a mi paciente. Y si no le pregunto, no puedo responder la pregunta. Si yo no obtengo la información del paciente simulado, no puedo responder la pregunta. Entonces sería bien bonito, ¿ok? Entonces me permite evaluar pensamiento profundo, es mucho más auténtico con la práctica clínica. Y la vida real, ¿ok? En la vida real, cuando tú estás como residente o como estudiante, ¿no? O inclusive algunos colegas, ¿no? Tienen, pues, si no sabes algo, buscas al toque, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la idea, ¿ya? Para reforzar, obviamente, fomentar el pensamiento autónomo y reforzar la memoria a largo plazo. Si yo tengo mis libros a la mano, mi ansiedad baja. Y entonces solo queda lo que tengo en mi cabeza, que es lo que yo quiero evaluar. ¿Ok? Lo que yo quiero evaluar. ¿Ok? Esto sería, y como ellos han hecho sus estudios, entonces son preferidas a las evaluaciones de libro cerrado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? De la, de la, de las sesiones tradicionales y las sesiones que ahora usamos en tecnología? Que hay más autonomía en el estudiante. Si yo estoy frente a una pantalla, yo soy autónomo en el aprendizaje. El aprendizaje no puede ser pasivo. Si no eres activo, no aprendes nada. Entonces tú decides qué tan activo lo vas a hacer. ¿Ok? Hay que pues, utilizar aprendizaje en línea en mixto. ¿Sí? Hay que desarrollar ambientes de aprendizaje mejorados por la tecnología. Jóvenes, usen el hermoso centro de simulación que tienen. Ah, probablemente también pueden hacer telemedicina, pacientes virtuales, ¿ok? Puede modificarse de repente su currículum y que se gradúen médicos socialmente responsables, es muy importante. Y otra cosa clave, ¿no? Jóvenes, sistematicen la experiencia. Miren, el otro día me dio cólera, joven. ¿Qué les digo? Se publicó un artículo de algo que nosotros habíamos visto hace 4 años y no nos entró en la cabeza sistematizarlo y otros lo hicieron. Falta de entrenamiento. Que no les pase, yo les cuento para que a ustedes no les pase, joven. Entonces, no sistematizamos, no tenemos costumbre de sistematizar, entonces nos ganaron, es la verdad, ¿ok? Nos ganaron, nosotros lo hemos visto hace años, entonces, ¿qué pasa? Recién, oye, pero si yo lo vi, y mira, él lo ha sistematizado y tú no, ¿ok? Entonces hay que ver, eso es importante, ¿ya? Y bueno, cosas que ha hecho la pandemia es que nos ha obligado a revisar contenidos, metodologías, ¿no? Además, también sabemos de que no existe un reemplazo para experiencia de lo clínico y relación con el paciente directamente. ¿Ok? Hay que tener redes, ¿ok? Redes de discusión de educación médica y por eso siempre que me llamen, yo siempre que pueda voy a participar en este tipo de reuniones
porque es una manera de generar redes de alternativas de educación. ¿Sí? Darle énfasis al desarrollo del primer nivel. Jóvenes, hace mucho tiempo, uno que también fue decano en su facultad, un doctor muy conocido, planteó hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué los estudiantes no hacen una parte de su internado en las postas? En estos años lo quisieron crucificar al doctor. ¿Y ahora qué están haciendo? Están yendo a las postas. Y no me parece mal, me parece bien, porque desarrollan habilidades que nosotros, los internos hospitalarios, no desarrollamos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un nivel, un primer nivel de atención que es importante que se trabaje ahí, basado en competencias, habilidades de estrés. ¿Sí? Y acelerar, pues ahora tenemos la medicina virtual, hay más teleeducación, más telemedicina, ¿no es cierto? Y la simulación cada vez va a adquirir más importancia, pero ojo, la simulación ya dentro de la ola gigantesca de la inteligencia artificial, que ha cambiado todo. ¿Ok? La IA va a cambiar todo, joven. Y no es por decirlo, o sea, no es por algo retórico, lo va a cambiar todo, todo. Entonces, joven, en esta sesión he querido plantearles, pues, dos puntos grandes, ¿no? Un poco, plantearles una cuestión muy breve de investigación y presentarles un ejemplo, ¿qué es lo que más le va a servir? Un ejemplo, ¿eh? Y presentarles aquí un poco de lo que debe ser la actualidad de la educación médica y tratar de motivarlos, ¿no es cierto?, a ustedes, para que aprovechen su oportunidad, aprovechen su momento y desarrollen todo lo que puedan, ¿no? Siempre y cuando, claro, este, pues ordenando, ¿no?, su trabajo como estudiante de medicina sin descuidarlo, ¿no? Y tratar de ampliar un poquito en la investigación, un poquito de la bibliografía que hemos usado y muchas gracias, ¿ok? Muchísimas gracias, joven. Muchísimas gracias. Estoy encantado si es que tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues esperamos su participación. ¿Alguno tendrá alguna pregunta que quisiera realizar? Mm, estoy en esto. Ahí estoy. Bien. Ah, gracias por los aplausos ahí, Karen. Gracias. Gracias. No se preocupen, jóvenes. Yo sé estos temas son complejos. Gracias también por las reacciones, jóvenes. Pero si les interesa la educación médica, yo les digo que tienen ahí un nicho que ni siquiera los docentes hablan, ¿ok? Y yo estoy seguro que a ustedes, a los que les interesa bastante cómo se están formando, cómo se forman, bueno, entonces desarrollen investigación, ¿sí? Usen temas básicos, ¿no? Fisiología, por ejemplo, ¿por qué no usan simuladores para aprender fisiología? ¿Cuál sería el efecto de usar simuladores en fisiología? No lo sabemos, nadie lo ha hecho, por si acaso. Y si alguien lo ha hecho, no lo ha publicado muy ampliamente. Vean esas opciones, Juan, ¿sí? Muy bien, muy bien. Hay algo en el chat, creo. Mm, gracias, Macarena. Sí, eso ha cambiado varias cosas. Lo que pasa, ¿sabes, Macarena? Y gracias por tu comentario. Es que desafortunadamente, y voy a ser bien sincero, ¿no? Eh, la mayoría de las universidades, al momento de la pandemia, pasamos a una respuesta de emergencia a la pandemia. O sea, respondimos de manera, nadie estaba preparado en ninguna parte del mundo. Eso es así. Sin embargo, y eso es lo lamentable, muchas universidades nos hemos quedado en la respuesta de emergencia y no hemos pasado a una respuesta formal a esa posibilidad de no tener un contacto. Entonces, esa formalidad, esta formal todavía la estamos esperando. Yo les pregunto a ustedes, miren, a jóvenes, ustedes que están estudiando medicina, ¿cuántos se operarían con un cirujano que se ha graduado en el 2021 o 22 ya? ¿Se operarían con un cirujano que se graduó en 2021 2022? Medio complejo, ¿no? Que si no ha operado nada, si ha estado con COVID, ¿no es cierto? Si todo ha sido COVID. Entonces, y viene la otra pregunta, que es todavía más dura.
y Dios quisiera ver de repente alguno de ustedes les interesa, pueden empezar a buscar alguna entidad nacional, privada o estatal, algún ente, alguna sociedad científica, o algunos, no científica, sino, perdón, alguna sociedad de profesionales, porque eso les corresponde, se ha puesto en de tratar de mejorar o de tratar de llenar esos vacíos de información que se han generado por la pandemia. Una vez que estuvimos con el doctor Jesús Valverde, ¿se acuerdan? El presidente de la sociedad, el expresidente de la Sociedad Nacional de Medicina Intensiva, estábamos haciendo el ENAM, que a veces, bueno, a veces me llaman para hacer el ENAM, y nos confesaba, jóvenes, de que él que está en intensiva ve ve más complicaciones postquirúrgicas de lo que veía antes de la pandemia. Ojo, cosas que dice que él antes no veía y que ahora se ven de nuevo. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Ahí les dejo un temita. Ahí les dejo un temita. En otros países sí han hecho algunas cosas que son procedimientos de remediación, pero aquí en el Perú todavía no he visto. Vamos a ver. ¿Ok? Gracias, Juan. Gracias por el comentario a Macarena. Gracias, que me da pie para comentarles otras cosas. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, si pudiera definir toda esta sesión en una sola palabra, ¿cuál sería? Muy buena, un muy buen tema. Es aprendizaje. Yo lo llamaría como aprendizaje, jóvenes. Pues tenemos que aprender a investigar y tenemos que aprender sobre educación. Gracias, muy bueno tu comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Chicos, la palabra clave entonces sería aprendizaje y aquí les mando el link en Gracias, Juan. post-test. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches Igualmente. entonces. Buenas Cuídense noches. mucho. Cuídense, hasta luego. Gracias.